aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Si le alabas, te gozas. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor, iglesia. Amén, aleluya. Capítulo 5 de Efesios, vamos a estar predicando la palabra del Señor allí. Gloria al Señor, esperando y con la expectativa de que Dios haga algo especial en nuestras vidas. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículo 1. Gloria. Usted lo tiene, dice amén. Amén. La palabra del Señor se lee como está escrita para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo dice el texto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a estar predicando bajo el tema hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. En esta noche háblanos, enséñanos, exhórtanos, guíanos hacia toda la verdad, Señor. Reprendemos todo espíritu distractor que se mueva en los aires. Declaramos que el poder y la unción del Espíritu Santo se mueve en esta iglesia que está viva, oh Dios. Una iglesia viva, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que sabe adorar. Una iglesia que te busca en espíritu y en verdad. Porque los que te buscan en espíritu y en verdad es necesario que te adoren, oh Dios. Oh Dios mío, nos postramos en espíritu bajo tu poderosa mano, Señor. Úngenos en esta noche, Señor. Hagamos todo como tú digas. Nada podemos hacer sin tu respaldo, Dios mío. Oh Señor, toma el control en esta noche de nuestra vida. Respáldanos, oh Dios, ayúdanos a hablar de lo que tú quieres que hablemos, Señor. En el nombre de Cristo, Jesús. puede tomar su lugar. Gracias, Padre, aleluya. Hijos de Dios. El texto que leímos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya. ¿Cuántos aquí, amado hermano, nos atrevemos? Aleluya. Nos atrevemos a decir sí se puede. Nos atrevemos a decir sí se puede. Y en toda la Biblia encontramos a un Cristo que nos dio testimonio. Nos dio testimonio de lo que Él quería que la iglesia fuera. Él hizo todas las cosas, se sujetó a las leyes, fue santo en todo, 100% hombre y 100% Dios. Aleluya. Sin embargo, encontramos a un Cristo limpio, sin mancha, a un Cristo sin pecado. Aleluya. Y Él nos dice, Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso, a muchas iglesias que estaban allá. Pablo les escribe y les dice: sed pues imitadores de Dios Aleluya. como hijos amados. Alabado sea el nombre del Señor. Ese era el deseo de Pablo, porque Pablo había arraigado una relación muy íntima con estas iglesias. Allá es donde Pablo nació. Allá en Hechos capítulo 18, 19 y 20 usted puede encontrar la historia cuando Pablo estuvo en esa ciudad. Dice que allí sirvió por un lapso de 2 años y luego sale de allí. Cuando Pablo escribe esta carta, mi hermano, no estaba como usted y yo estamos aquí ahora. Poder. Pablo estaba entre cárceles. Pablo estaba prisionero por causa del evangelio. Alabado sea el nombre del Aleluya, y Señor. poder. Aunque su cuerpo estaba prisionero, la Biblia nos enseña que Pablo creía en el Dios Amén. que no está Gloria. preso, mi hermano. En el Dios que está libre, mi hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Él está libre y dice: aunque mi cuerpo esté en prisiones, el evangelio de Jesucristo no está preso. Y escribió a los filipenses, escribió a Filemón, escribió a los colosenses, mi
pero regresaré una vez más. Aleluya. No regresa por todo, porque Viene algunos pronto. han endurecido el corazón. Pero sí usted y yo tenemos que estar seguros que Él viene por usted, que Él viene por ti, que Él viene porque nos ha redimido, nos ha comprado, somos suyos, somos su propiedad. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Sean los imitadores de Dios como hijos muy amados. Alabado sea el nombre del Señor. Esta carta de Efesios nos presenta a Jesucristo como el redentor de la iglesia. ¿Cuántos son redimidos? ¿Cuántos son redimidos? Los redimidos son libres para alabarlo. Los redimidos son libres, mi hermano. Son libres, son libres, son libres, son libres. Para la gloria del nombre de Dios somos libres. Fuimos redimidos por Cristo. En el capítulo 1, versículo 7. Tenga su Biblia abierta porque, gloria al Señor, vamos a ver Aleluya. algunos versículos. Amén. Gloria a Cristo. Nos presenta a Cristo como el Redentor, capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Miren, redención divina nos ha dado Cristo. Amén. Hermano, nosotros tenemos motivos suficientes. Tenemos motivos suficientes, mi hermano, para estar siempre gozosos. Amén. Para estar siempre alegres. Amén. Para servir a Dios con humildad y con obediencia. Eso le agrada a Dios. Así tenemos que servirle al Señor con humildad y con obediencia. Amén. Con el sometimiento, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia lo presenta como redentor. También lo presenta como pacificador. Aleluya. Pacificador entre los judíos y los gentiles. Porque déjeme decirle que los judíos, aún muchos de ellos siguen esperando a Cristo. Nosotros sabemos que Él ya fue manifestado y que viene por segunda vez. Amén. Pero algunos de ellos siguen esperando a aquel Cristo, porque esperan recibir a un Cristo que va a venir con ropas reales según Él. Y el Cristo que nosotros predicamos, la Biblia dice que se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos en el nombre de Jesús. Mire qué lindo. Y también no vino con las mejores vestimentas, porque Él su vestimenta era humilde. Él era un hombre humilde. Y por eso muchos lo rechazaron, porque ellos decían, esperamos a un Cristo que venga con vestimenta, con carroza, porque así se visten los reyes, ¿no? Aleluya. Con vestimentas reales, en carrozas, Adiós. los mejores manjares. Jesús pasó carencias, hermano. Jesús pasó carencias para darnos a nosotros el privilegio de ser enriquecidos por Dios. Bendito sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Pacificador se hizo para que nosotros entendiéramos, amado hermano, bendito sea el Señor, Ay, joven. que ya no solo por algunos, sino que la Biblia nos enseña en este capítulo 1 que Dios hizo un solo pueblo. Aleluya. Injertó a unos que no eran pueblo, lo cual somos usted y yo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Él nos dio el privilegio de ser llamados hijos, llamados pueblo, un pueblo redimido, santo, un pueblo perfecto, para presentarse así mismo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Bendito sea el nombre del Señor. También presenta en el capítulo 2, versículo 12. Tenga su Biblia abierta, mi hermano. Hay poder. Alabado sea el nombre de Dios. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, gloria al Señor, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren cómo estábamos. No teníamos ciudadanía y también estábamos en este mundo, dice la Biblia, gloria al Señor, sin Cristo. Miren qué tremenda era la situación de nosotros. Íbamos sin Dios y sin esperanza, mi hermano. Y la Biblia dice que íbamos a condenación eterna. Nadie daba un centavo por nosotros. Yo sé que muchos no quisiéramos recordar de dónde Cristo nos sacó, pero es bueno recordar para que tengamos memoria de lo que Gloria a Dios Dios. hace. Para que tengamos memoria de ese Cristo, que no solamente salva, sino también saca del lodo cenagoso y nos hace estar en su presencia, mi hermano, como hijos muy bienaventurados, como hijos felices. Gloria al Señor. Aleluya. Ah, gloria. También Efesios
problema, alguna circunstancia, situación que lo agobia. Tenemos a Jesús que es nuestra esperanza. Jesús es la esperanza de la iglesia, mi hermano. Tenemos motivos suficientes para estar gozosos y alegres, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él no nos dejará perecer, mi hermano. Tenemos que confiar. Yo le invito en esta noche a confiar en ese Cristo que puede hacer cosas grandiosas, que puede hacer milagros, maravillas, señales, prodigios en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. También Jesucristo en Efesios nos presenta como el dador de los dones. Los dones que son reflejados en usted y en mí como iglesia. Capítulo 4, versículo 8. Alabado Dios. Capítulo 4, versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? Y dio dones a Y los dio dones a hombres. los hombres. Alabado Así Dios. que mi hermano, tenemos que saber que Dios nos ha dado dones. Amén. Y si usted tiene algún don, póngalo a disposición de la iglesia para que la iglesia sea edificada. Amén, aleluya. Porque se necesita que la iglesia sea edificada. Amén. No todos tienen los mismos dones, a uno les dio de muchos diferentes dones, pero a cada quien le dio su don específico el Señor para que lo podamos ejercer como iglesia. Tenemos que servir. El don es para que usted lo sirva, no para ganar fama, mi hermano, como se está haciendo ahora en día. Alabado sea el Señor. Porque ahora la gente usa los dones para ganar mucha fama. Nosotros ejercemos nuestro don para que la iglesia sea edificada, Gloria a Dios. para que la iglesia progrese, para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, mi hermano. Ese fue el motivo por el que Dios dio dones y talentos a la iglesia. Aleluya. Pero todo esto lo hacemos con humildad, sabiendo que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos lo hacemos de Dios y es de Dios. No para nosotros, sino que toda la gloria es para Dios. Todo el honor es para Dios. Si usted tiene un don, un talento, póngalo a disposición del pueblo. Que la iglesia sea edificada a través de su vida. Que la iglesia sea edificada a través, alabado sea el nombre del Señor, a través de cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. También la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5 a Dios como un esposo modelo. Capítulo 5, el versículo 25. Gloria al Señor. Aleluya. Que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Ven? Gloria a Dios. El modelo a seguir de los matrimonios. Hay que ver a Jesús, mi hermano. A Jesús, que es el modelo perfecto a seguir. Si usted quiere ser un buen esposo, aquí nos enseña cómo ser buenos esposos. Si usted quiere ser una buena esposa, también nos enseña cómo ser buenas esposas. Amén, aleluya. Si quiere para los hijos también, mire qué bonito, Amén. para que los hijos también sepan cómo ser buenos hijos. Amén, Ese aleluya. es el deseo de Dios, hermano. Que vivamos cumpliendo la escritura, no pasando sobre ella, sino cumpliendo la Amén, escritura. amén, aleluya. Hay que cumplir la escritura. Amén. Hay que someternos a la autoridad. Hay que someternos como iglesia en humildad a nuestros guías Aleluya. espirituales. Amén. Cada uno de nosotros tiene un pastor, hermano. Hay que honrar a nuestros pastores. Y los pastores pasan trabajo, hermano. Gloria a Dios. Yo admiro a muchos pastores porque en medio de esta situación que se vino en este año, hubieron pastores que permanecieron firmes, mi hermano. No se dieron ni a diestra ni a siniestra, sino que permanecieron firmes, enseñándonos a nosotros cómo tenemos que estar, porque estos tiempos ya estaban dichos. Amén. No solo estos tiempos que hemos pasado, sino los que están por venir. Amén, Porque aleluya. yo le traigo buenas noticias, pero también le vengo a decir la verdad. Cosas Aleluya. peores se van a ver según la Biblia. Cosas peores vienen, entonces es necesario que la iglesia se equipe de conocimiento, de discernimiento. Mi hermano, hay que pedir, hay que anhelar. La Biblia dice que tenemos que anhelar la llenura Amén, de aleluya. para poder discernir los tiempos, mi hermano, porque estamos viviendo tiempos malos y vienen tiempos malos. Pero si la iglesia está parada en la roca de Cristo, la Biblia dice: no serán conmovidos, serán victoriosos en todo lo que suceda. El Señor va a estar con nosotros. Mire, así ha estado con nosotros el Señor. La palabra del Señor se ha cumplido en cada uno de nosotros. Aunque el mundo está en jaque, está en
Bendito sea su nombre. Aleluya. Así que para ser un buen esposo hay que ver el ejemplo que Cristo nos da. Amén. Les da a los varones como esposos. Tratar a la mujer, dice, como vaso más frágil. Amén. Como vaso más frágil. Y las mujeres someternos a nuestros maridos, hermanos. Aleluya. Miren, porque es necesario la sujeción. Es necesario la sujeción. Habla, Jehová. Mire, yo hace algunos años tuvimos el llamado a predicar. Gloria. Tuvimos el llamado y me postré y le dije a mi esposo, bendíceme, porque sin tu bendición no podría. Yo tengo la aprobación de Dios. Tengo la aprobación de Dios que me ha dado la oportunidad, el privilegio tan grande, mi hermano, del cual no somos dignos, pero a Él le ha placido, bendito el Gloria Señor. al Yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Bendíceme, 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 autoriza, porque es necesario. La iglesia tiene que seguir un reglamento. Amén. Muchas reglas, es necesario que la Biblia sea cumplida, porque no podemos predicar de lo que no vivimos. Amén. Habla, Señor. No podemos predicar lo que no vivimos. Para predicar necesitamos ser nosotros también cambiados, transformados por la Biblia. Necesitamos ser sometidos a nuestras autoridades, a la cabeza de nuestro hogar, que es nuestro esposo. Ayúdanos. A Dios que nos ha hecho el llamado. Ese es el deseo de Dios, mi hermano, que nos podamos someter a la autoridad con humildad y con obediencia. Porque a esa iglesia Dios viene a buscar cuantos lo creen. La Biblia dice, vengo por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Bendito sea el nombre del Señor. También Efesios nos presenta a Jesús en el capítulo 6, versículo 10, como el Señor de señores. Aleluya. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Nuestra fortaleza, mi hermano, no nos la puede dar el hombre. La fortaleza de la iglesia es Jesús el Señor. Amén, aleluya. Nuestra fuerza es Jesucristo. Él es la fuerza de la iglesia. Él es la fortaleza de la iglesia. Así que la Biblia nos dice, Él es el Señor. Y como Señor, y nosotros siervos del Señor, necesitamos someternos al Señor. Hay que someterse al Señor. Bendita sea la gloria de Dios. A mí me impacta la actitud de Jesús, porque cuando dice ser pues imitadores de Dios como hijos muy amados, me llama la atención porque la actitud de Jesús era maravillosa hacia los demás. Jesús no apartaba sus ojos del que estaba necesitado. Jesús no ignoraba al necesitado, mi hermano. Aleluya. Si era posible, Él se detenía y se tomaba tiempo para poder hablar con el necesitado que le estaba buscando. Y la iglesia dice, tiene que ser imitadores de Dios como hijos amados. Señor, Gloria al Señor. aleluya. Allá afuera, mi hermana, hay mucha necesidad. Hay una necesidad tremenda. Amén. Hay una necesidad tremenda de Dios. La Amén, gente aleluya. tiene comezón de oír, gloria al Señor. Ya. Porque lo que esta pandemia hizo fue que mucha gente está buscando palabras de esperanza. Están buscando a alguien que les hable algo diferente. Amén. Pues este evangelio puede transformarles. Entonces nosotros fuimos llamados a eso. Amén. A voltear a ver al necesitado y poder decirle, Cristo te puede rescatar. Mira, a mí me rescató de esto y de esto, porque muchos de nosotros fuimos rescatados del alcoholismo, Amén. de la drogadicción, de la prostitución. Mucha iglesia fue rescatada de esas cosas y Dios nos llama, nos limpia, nos restaura, mi hermano, para que vayamos y demos testimonio de lo que Dios puede hacer. Diga en voz alta, necesitado, Cristo sana, Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo es la respuesta. Hay que hablar, mi hermano, no podemos estar en silencio, ya no callemos. Cada uno de nosotros tomemos esto como un reto de hablarle a la gente como conviene hacerlo. Hablemos a la gente del Cristo que liberta, del Cristo que mire qué bonito nos tiene el Señor aquí. Yo me siento especial con este velo. Gloria a Dios, aleluya. Lo que Dios hizo en mi vida, las aguas miran muy preciosas con el velo. Gloria a Dios, Mire lo que el aleluya. Señor hizo, qué bonito nos tiene el Señor a Amén, nosotros. aleluya. Entonces hay gente que está caída, mi hermano. Hay gente que está allá afuera completamente destruida.
Vamos a hablarle, dile, Dios me cambió a mí y también lo puede hacer contigo. Aleluya. Dios hizo un milagro en mí, también lo puede hacer contigo. Amén. Dios restauró mi matrimonio, también lo puede hacer contigo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dios restauró a mis hijos, también lo puede hacer contigo. Bendito Dios. Este es el Cristo que nosotros predicamos, un Cristo de poder. La Biblia dice que era un Cristo compasivo, un Cristo compasivo en gran manera. Mire, Mateo capítulo 9, mi hermano. Ya vamos a ir terminando. Yo sé que la vigilia siempre nos pone un poco, ¿verdad? Porque ya el día pasó. Hemos tenido, tal vez algunos han trabajado en este día, gloria al Señor. Pero vamos a tratar de ir un poco rápido para que la palabra pueda llegar como tiene que llegar. Aleluya. Capítulo 9, versículo 35, 38. 35 al 38, mi hermano, mire. Gloria a Dios, aleluya. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, mire, y predicando el evangelio del reino, y que dice, sanando toda enfermedad Y toda dolencia. y al ver las multitudes, mire, tuvo compasión de ellos. Jesús no descansaba, mi hermano. Jesús no descansaba. Amén, aleluya. Jesús miraba la necesidad y él quería hacer algo por la gente. Él quería ayudar a la gente que estaba necesitada. Mire, tuvo compasión y dice que les predicaba la palabra sin cesar. Les predicaba la palabra del reino, el evangelio del reino, el cual usted y yo también hemos sido llamados. Señor, También aleluya. hemos sido Gracias, llamados, Padre. hermano. Dios no llamó a la iglesia para que, gloria al Señor, estuviésemos sentados solamente. No, Dios llamó a la iglesia para que se pusiera en acción. Habla, no calles lo que Dios ha hecho. No calles lo que Dios está haciendo. Seamos compasivos hacia las necesidades que vemos. Si el vecino, si el enemigo, como dijo el hermano, tiene una necesidad, demuestre usted que usted ha sido transformado por el Señor. Demuestre usted que usted es compasivo, porque la Biblia dice que seamos imitadores de Dios como hijos muy amados, mi hermano. Bendita sea la gloria de Dios. Esa era la actitud de Jesús hacia aquel pueblo, porque dice que estaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor, llenos de necesidades, enfermedades, endemoniados. Estaban, hermano, con una necesidad tremenda. Y dice, Jesús tuvo compasión de ellos. Aleluya. Miró hacia ellos y decidió ayudarles. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Hacía milagros y liberaciones. Todos hemos escuchado acerca de la historia de la suegra de Pedro. Amén. Algunos dicen Pedro no era casado, pero la Biblia dice que tenía suegra. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces, como la Biblia dice que tenía suegra, a mí me dice que si era suegra, estaba casado. Gloria al Señor, estaba casado Pedro. Bueno, entonces de que la suegra de Pedro dice que estaba con una fiebre ardiendo, mi hermano. Entonces Jesús se detuvo una vez más. Y la Biblia dice que puso su mano sobre él y que dice, recibe la sanidad. Aleluya. Se libre de tu azote, bendito el Señor. Miren qué precioso, Jesús no descansaba, mi hermano. Desde que comenzó su ministerio se puso en acción a trabajar para gloria. Miren qué precioso, para enseñarnos a nosotros cuál tiene que ser nuestra actitud hacia los demás. Dice que levantó a la suegra de Pedro y después de esto sanó a muchos endemoniados que traían espíritus inmundos. Jesús se paraba y les hacía el milagro. Y dice la Biblia que usted y yo fuimos llamados a hacer cosas mayores. Bendice a Dios la iglesia. Fuimos llamados, Señor, a hacer cosas mayores. No que seamos mayores que nuestro Dios, no. Que en su nombre hagamos cosas grandiosas en esta tierra. Aleluya. Que en su nombre hagamos cosas milagrosas en esta tierra. Aleluya. Muchos tienen dones de milagros y todavía no lo han ejercido. Bendito el Señor. Otros tienen muchos otros dones de predicar, de cantarle al Señor, de adorar al Señor. Diferentes dones y talentos. Hay que ejercer el don que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Glory to God. Aleluya. Después de esto, Jesús, mire, a mí me impacta la conducta de Jesús. Porque si a mí me dice la Biblia que yo tengo que ser imitador de Jesús,
es porque, gloria al Señor, tenemos que ser diferentes, iglesia. Amén. Tenemos que ser diferentes. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que también Jesús recibía pecadores. La iglesia ahora mismo, no todos hermanos, porque no podemos generalizar. Amén. Pero muchos, a causa de la santidad, se vuelven cohibidos, se alejan, se apartan de la gente que los necesita. Pero miren qué precioso que Jesús no solamente los recibía, sino que los sentaba en su mesa. Aleluya. Vamos a Mateo capítulo 9. Capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10, mire, dice: y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, ¿qué dice la Biblia? Se sentaron Se sentaron con en él. la mesa. Jesús no dijo, yo no soy más santo. Yo no soy, Jesús no dijo esa expresión. Yo soy santo y me puedo contaminar. Poder. Aleluya. Les permitió que se sentaran con él y sus discípulos, iglesia. Miren, Aleluya. les dijo, vengan y siéntense aquí conmigo, compartamos. Amén. Mire, eran pecadores. Jesús no apartaba la mirada de ellos, al contrario, tenía misericordia de ellos. Aleluya. Tenía compasión de ellos. Gloria a Dios. Esa era la actitud de Jesús. Esa era la actitud del Señor. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Porque no he venido a llamar a justos, sino a que dice pecadores al arrepentimiento. Aleluya. A eso vino el Señor. Nosotros somos los que ya estamos sanos, mi hermano. Nosotros tenemos al doctor de doctores con nosotros, Aleluya. pero hay otros que no lo tienen y no lo conocen. ¿Cuál es nuestra actitud hacia esa necesidad? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. También no solamente lo recibía, también nos visitaba. ¿Usted se acuerda de Zaqueo? Amén. A mí me llama mucho la atención la historia de Zaqueo, porque Zaqueo dice que era pequeño de estatura, era como que dice bajito, y dice que este tuvo la intención en su corazón. Jesús no le buscó a él, dice que él quería ver quién era ese Cristo que la gente esperaba ver, y dice que tanta era la necesidad de él de saber quién era ese Cristo que se subió a un sicómoro. Y desde ahí dice que observaba a Jesús. Entonces Jesús una vez más se Gloria a detiene Dios. Aleluya. y le dice: Zaqueo, este era un pecador, era rico, era publicano y era pecador según los que le seguían a Jesús, pero no así para Jesús, porque Jesús compasivo se para y le da la oportunidad y le dice: Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. La actitud de Jesús hacia el pecado, porque aunque Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero como ama al pecador, algo se tiene que hacer para que la gente escuche, para que la gente sepa que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo puede transformar, que fue lo que ocurrió con Zaqueo. Porque dijo: lo que tengo lo daré por amor a ti. Parece que los ojos de Zaqueo fueron abiertos, así como fueron abiertos sus ojos y los míos también, para ver la gloria de Dios y contemplar la gloria de Dios que está sobre la iglesia, sobre nosotros. Se detiene y le da la oportunidad a Zaqueo de remediar su manera de vivir y tener una nueva vida, porque los que aman al Señor es necesario que vivan en nueva vida, mi hermano. Aleluya. Hay que andar en nueva vida. Señor, Hay que aleluya. vivir nueva vida, mi hermano. Ya no podemos seguir siendo los mismos de antes. Habiendo tenido un encuentro personal con el Señor, con Jesucristo mismo, mi hermano, no podemos seguir siendo los mismos. Algo tiene que ocurrir en la Amén, iglesia. aleluya. Algo tiene que ocurrir en la iglesia. Mi rey, Yo he aleluya. escuchado algunas personas que dicen: yo no voy a la iglesia por fulano, o porque el hermano no me dio la mano, o porque hermano. Bendita sea la gloria de Dios. El que ha tenido un encuentro personal con Cristo, mi hermano, sabe que de niño tiene que ir creciendo. Hay cosas que no nos tienen que evitar el crecimiento. Necesitamos crecer, mi hermano. Necesitamos crecer en frutos dignos de arrepentimiento. Zaqueo no fue el mismo. La iglesia no puede seguir siendo la misma. Ni podemos traer las costumbres que antes teníamos a Cristo. Porque dice: yo te amo, pero el pecado no es agradable para mí. Amén, aleluya. Si para seguir a Jesús es necesario dejar muchas cosas Amén. que no son agradables para Él.
y aprender a vivir como Él quiere que vivamos. Amén, aleluya. Ese es el deseo de Jesucristo. Amén. Fue lo que pasó con Zaqueo, bendito Dios. Gloria a Dios porque Zaqueo fue transformado. La misma historia encontramos en segunda de Samuel capítulo 9, mi hermano. Yo sé que todos hemos escuchado de esa Gloria a historia. Dios, aleluya. Gloria al Señor. Yo sé que todos hemos escuchado acerca de David y Mefiboset. La historia de Mefiboset, la actitud de Dios, la actitud de David nos presenta a nosotros la misma actitud que Jesús tiene con nosotros, la iglesia, cuando le conocemos. Amén. Dice que dijo: ¿hay alguno que haya quedado de la casa del rey Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia? Hay alguno que quiera, porque para ser restaurados hay que querer. Amén. No podemos ser restaurados sin querer. Amén, aleluya. Necesitamos querer. Amén. Hay que querer, hermano. Amén. Hay que querer, hay que anhelar. Amén, Hay que aleluya. anhelar, hermano. Andar en novedad de vida. Ser diferentes. Y este dice que estaba lisiado de ambos pies, porque cuando llegó la noticia de que Saúl había sido muerto en la guerra, la nodriza lo tomó y quiso huir con él. Y cuando estaba huyendo, dice que el niño se le cayó y quedó lisiado de ambos pies. Amén, aleluya. Pero había quedado uno. Y David dijo: a ese lisiado yo puedo hacer cosas grandes. Traigamos esta historia a la vida espiritual, hermano. Amén. Lo literal, apliquémoslo espiritualmente. Amén, ¿Y qué es lo que aleluya. pasa con nosotros cuando venimos al Señor? Veníamos golpeados, mi hermano. Yo no sé si usted venía golpeado, pero yo venía bien golpeado, mi hermano. Amén. Bien lastimado. Cuando vinimos al Señor traíamos muchas cargas, muchas cosas que nos hacían ser infelices. Estábamos deprimidos, depresivos, amén, ansiosos, literalmente dañados. Pero el Señor nos hizo el llamado y nosotros dijimos sí, amén. No todos dicen sí, amén, pero gloria a Dios porque usted dijo sí, amén. Sí, amén. Sí quiero ser sano, sí quiero ser salvo. Es necesaria la fe, mi hermano. Hay que creerle, porque nosotros no le hemos visto. El pueblo le miraba, anduvo con ellos. Nosotros no necesitamos verle, porque nosotros lo sentimos y sabemos que es real. Amén, aleluya. Él está vivo entre nosotros, mi hermano. Se mueve entre nosotros. No es que la iglesia haya perdido aquel fuego con el que empezó. Es que muchos de nosotros nos hemos olvidado muchas veces de que necesitamos buscarle siempre. Amén, aleluya. No solo hoy, no solo mañana. Necesitamos buscarle siempre para ser transformados por la misma gracia de Dios. A través de nuestra fe, mi hermano. Busquemos al Señor. Y también la Biblia nos presenta, bendito sea el nombre del Señor, Gloria a Dios. que Jesús amaba a sus enemigos, como ya lo vimos. Vamos a ver al capítulo 26 de Mateo. Ya estoy terminando, gloria al Señor. ¿Cuántos tienen sueño? Santo. ¿Hay alguien aquí que tenga sueño? Porque yo no tengo sueño, mi hermano. Yo no tengo sueño, bendito el Señor. El sábado pasado estuvimos ministrando en un congreso de damas poderoso. Amén. Y llegando a mi casa, miré el mensaje de la pastora. Gloria al Señor, pero nosotros no nos cansamos. La fuerza de nosotros viene del cielo. Amén. La fuerza de nosotros está en Cristo Jesús, que nos da la fortaleza para salir adelante, para hacer la obra que nos ha encomendado. Bendito el Señor. Capítulo 26, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para apresar a Jesús. Jesús amaba a sus enemigos, a pesar de que este Judas estuvo con él desde el principio. Judas estuvo con él. No sabemos cuándo se unió a los 12 apóstoles, porque la Biblia no nos enseña. Pero Judas estaba con el Señor e iba con el Señor. Judas miraba los milagros que Cristo hacía. Judas fue testigo de que Jesús multiplicó los panes. Fue testigo de muchos milagros que Jesucristo hacía. Sin embargo, aunque tenía expresiones de que estaba con él, su corazón estaba lejos de Dios. La peor cosa que le puede pasar al ser humano es hacer lo que Judas hizo. A pesar de haber conocido al Señor, muchos se vuelven atrás. Judas decidió vender al Señor porque su corazón
capítulo 12, si no estoy mal, nos habla la historia de Judas y dice que Judas era el que llevaba la bolsa con el dinero, con las monedas. Y dice que Judas sustraía de las monedas. Imagínense usted, Judas estaba con el Señor pero no había sido convertido. Es lo que pasa muchas veces, que hay mucho pueblo que aunque dice ser, Amén. sus hechos dicen lo contrario. Aleluya. Y usted dice, ¿cómo es posible que está aquí, sirve, canta, pero Ayúdanos, sus hechos Señor. hablan Gloria a lo contrario? Dios. Hemos sido testigos, Amén. hemos sido testigos Ayúdanos, de Padre. que usted ve gente que dice conocer a Jesús, pero cuando usted mira sus hechos dice, por eso la Biblia nos enseña, por sus frutos los conoceréis, Gloria a Dios. por sus frutos los conoceréis. A veces el enemigo viene y siembra cizaña juntamente con el trigo, mi hermano, y aunque la cizaña se parece mucho con el trigo, su fruto es diferente. Ya. El fruto es diferente. Entonces, Ayúdanos, Padre. por los frutos conocemos a la gente. Conocemos. Pero hermano, ¿cómo le puedo decir? No, a esa gente tengamos misericordia, tengamos Amén, compasión. amén. No nos Gloria a Dios. desechemos. Aleluya. Jesús no desechó a Judas. Amén. Aleluya. A pesar de que sabía quién era, porque él era Dios. Él era Dios. Él sabía que Judas no tenía un corazón convertido Gloria a de Dios, todo. aleluya. Sin embargo, dice que comía con él, mojaba el pan y se lo daba. Aleluya. Mire la actitud de Jesús. Aleluya. A pesar de que Judas, y cuando se acerca a él, ya para ser entregado, dice que le dice, Judas, lo que piensas hacer, hazlo más pronto. Aleluya. Porque Gloria. como quien dice, yo te conozco a ti. Yo sé lo que tú tienes adentro. Alaba. Has estado conmigo, aún no me conoces. Aún no me conoces. Gloria a Dios. Qué difícil, qué terrible, ¿no? Pero la iglesia fue llamada, mi hermano, a tener compasión. La actitud de Jesús hacia Judas nos Ayúdanos, enseña Padre. Amén. a amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos persiguen, perdonar a aquellos que hablan cosas malas de nosotros, aquellos que dicen, ¿qué me puede dar esta? ¿O qué puede ofrecer este? La Biblia dice, de lo despreciable del mundo Amén. sacó Dios para vernos a aquellos que dicen ser y no lo son. Aquellos que dicen ser y no lo son. Porque los frutos dicen todo lo contrario. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ayúdanos, Bendita Padre. sea la gloria del Señor. También vemos la actitud, y yo creo que el tiempo ya nos apremió. Bendito sea el Señor. Les ofrezco disculpas si les estoy quitando el sueño. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen sueño? Alaba, alaba. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Yo no sé si usted está gozoso, pero yo me siento gozosa. Gloria a Amén. Yo me Ay, siento poder. gozosa, mi hermano. Ya. ¿Sabe por qué? Porque Jesús me miró. Aleluya. De millones y millones de personas. Póngase la mano usted así y diga, Jesús puso su mirada en mí. Aleluya. Soy especial para Él. A pesar de que hayan otros más inteligentes que yo, diga, pero Jesús puso su mirada en mí. Y yo en esto, Gloria. en esto que dice que no puedo, en esto me voy a glorificar. En esta me voy a glorificar. En esta. Lo vil y despreciable del mundo sacó Dios para avergonzar a los sabios. Gloria al Señor. Pero yo le invito, mi hermano, a que nos abramos camino y avancemos una escalera cada día. Vamos a subir una escalera cada día. Aleluya. Vamos a acercarnos más a Dios y digámosle no a la incredulidad. Amén. Porque uno de los motivos por los que el fuego del Espíritu Santo muchas veces se apaga es la incredulidad. La incredulidad nos ha separado de cosas maravillosas, ciertamente. Porque aunque el Espíritu Santo se quiere mover, muchos de nosotros Amén. Habla, no Señor. damos oportunidad. Aleluya. Pero dice la Biblia que Él toca la puerta. Amén. Si hay alguien que escuche, Aleluya. Aleluya. si hay alguien que pueda oír, Alaba. Gloria. Gloria. si hay algo por lo que Jesús no hacía milagros, era la incredulidad. Eran incrédulos. No creían. La historia, mire, de Tomás. ¿Qué nos enseña la Biblia? Tomás era, algunos dicen, Tomás fue incrédulo en el momento. No, Tomás tenía siempre incrédulo, mi hermano. ¿Sí o no? Hay poder. Amén. Tomás tenía siempre incrédulo. El momento de expresarlo fue el día cuando Jesús
se presenta, entonces le dice, yo quiero meter mi dedo. Aleluya. Si no, no te creo. Gloria a Dios. Yo quiero ver el costado. Si no, no creo. Santo. Miren, esa era la actitud de ese varón, habiendo estado con Jesús, habiendo escuchado la promesa que le dijo, ciertamente voy a ser entregado, pero el tercer día resucitaré. Se Aleluya. les olvidó la promesa. Gloria a tu A esto se les olvidó la promesa. El tercer día me voy a levantar con poder y nombre. gloria. Aleluya. Aleluya. Judas escuchó eso, ciertamente lo escuchó, pero el momento cuando Jesús se presenta a él, Tomás le dice, yo tengo que tocar, tengo que palpar para poder creer. Poder. Miren qué tremendo. Gloria al Señor, los seguidores de Cristo. Aleluya. También tenían arrogancia. No todos, porque nunca me gusta generalizar. Había gente que amaba a Jesús en ese grupo de los que le seguían. Pero también había incrédulos, como ya lo vimos. Había gente arrogante también. Pedro era uno de los arrogantes. Miren, ese Pedro le dijo, aunque todos te negaren, le dijo. Con arrogancia lo dijo el varón, miren, yo no te voy a negar. Como quien dice, por nada del mundo te voy a negar. Ay, ay, Y si te miro muerto, no te niego. Y si miro que estás crucificado, no te niego. No importa lo que pase, le dijo Pedro, yo no te voy a negar. Entonces Jesús le dijo, ayúdame, Dios mío. Pedro, yo sé quién tú eres. Ay, 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 aleluya. Necesitamos ser transformados. Amén. Santo. Gloria. Porque el Pedro que usted ve en los evangelios, luego lo mira en Hechos, lleno del poder de Dios ese varón. Parece que la arrogancia se dio, pero ¿cuándo se dio la arrogancia? Cuando Pedro se dispuso. Si Pedro no se dispone, no se puede hacer nada. Amén. Hay que abrir el corazón. Ay, Pedro, Hay que abrir el corazón y decirle, Señor, yo quiero. Aleluya. Dios tiene muchas bendiciones para la iglesia, pero la iglesia tiene que decir, yo quiero. Yo no le voy a forzar a usted. Yo quiero. Eso tiene que ser la actitud de la iglesia, yo quiero. Pero no arrogancia, ni incredulidad, mi hermano. Amén. También, y con esto termino ya. Bendita sea la gloria. Gloria a Dios. También eran hipócritas, algunos de los que le seguían a Jesús. Hay poder, aleluya. Vamos a Lucas y con esto terminamos. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted se ha gozado esta noche. Amén. Gloria a Dios. Yo gocé de una manera muy especial y poderosa. Bendito sea el Señor, aleluya. Lucas capítulo 12, mira. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaron, comenzó a decir a los discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es Hipocresía. la hipocresía, Poder. el fingir. Esta gente le gustaba someter a la gente a hacer muchas cosas y ellos no se sometían. Santo. Habla, Señor. Estos fariseos eran tremendos, miren. Le ponían unas cargas a la gente y ellos no las cumplían. Ay, poder. Miren qué tremendo. Que eran hipócritas. Porque decían ser y no eran. Entonces Jesús les advierte a los discípulos y les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Si usted adora, adoren en espíritu. ¡Aleluya! Espíritu que sea de verdad. No para ser visto por la gente. No para ser admirado por la gente. Cuidado, hermano. ¡Gloria! Hay que servir a Dios con amor. ¡Aleluya! Y con dignidad. Hay que servirle a Dios en eso. Por eso la Biblia dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Que le sirvamos en espíritu y en verdad. Porque los fariseos, había muchos fariseos en ese tiempo con Jesús. Y ahora mismo, cuando uno predica en la calle, en la palabra del Señor, hay muchos fariseos también. Y quieren poner carga sobre uno. Y se sabe la Biblia, mi hermano. Así que yo le invito a estudiar la Biblia. Estudiemos un capítulo al día, un capítulo a la semana, si no pueden, porque sé que trabajamos, hay cosas que tenemos que hacer, atender a nuestras familias, atender la iglesia, atender muchas cosas. Pero yo le invito a leer la Biblia, porque la Biblia nos instruye, nos enseña y nos hace crecer. ¡Aleluya! La Biblia es el instrumento que Dios usa para hacer crecer a la iglesia. Esta era la actitud de muchos de los que le seguían, pero la actitud de Jesús fue diferente. ¡Gloria a Dios!
Jesús era compasivo, misericordioso, era disciplinado, porque este varón oraba, Amén. buscaba, Amén. sabía que mientras estaba en su humanidad, había renunciado a muchos privilegios que tenía allá arriba y se hizo tal como nosotros, 100% hombre y 100% Dios. Yo no sé si usted se goza, pero yo me alegro, porque Gloria a Dios. la Biblia a mí me dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Imiten a Dios en todo cuanto podamos, mi hermano. Hay que Aleluya. imitar a Amén. Dios en buenas obras, en compasión, en misericordia, amándonos los unos con los otros, porque más adelante dice: ámense unos con los otros, porque así es necesario que lo hagamos, hermano. Así es necesario que cumplamos la palabra del Señor. En esta noche yo me gozo, me alegro. Gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta. Yo sé que es de parte de Dios también. Amén. Aleluya. Es el Señor que ha puesto los ojos en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.